El presidente de la República y sus ministros instalan el puesto de mando en Machala, provincia de El Oro. Uno de los primeros objetivos es retomar el control de Puerto Bolívar. Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo se preparan para su segunda noche de toque de queda. La medida ha obligado a modificar la rutina de las ciudades y crear nuevos horarios de atención. Sobre Aquiles Álvarez pesa una tercera prisión preventiva. Un juez de San Borondón acogió el pedido de fiscalía porque el 10 de febrero, cuando fue detenido en su casa, no portaba el grillete electrónico. Según el registro civil, hay vacíos que impedirían aplicar la orden de la Corte Constitucional para que los adolescentes cambien su género. La Asamblea Nacional revisa la aplicación de esa sentencia. La ANT reprograma los turnos para la renovación y emisión de licencias nuevas. Pese a la intervención por corrupción en ese organismo, no cesan las páginas que nuevamente ofrecen esos servicios. La selección ecuatoriana de fútbol pierde a un jugador titular para los amistosos ante Marruecos y Países Bajos. Televistazo les cuenta de quién se trata. Se cumplió la primera jornada del toque de queda en Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y El Oro. Militares y policías fuertemente equipados ejecutaron controles en barrios y calles de esas provincias. Con esta información comenzamos Televistazo Estelar. Andrea, amigos, buenas noches. Así es, Juan Carlos. Amigos, estos operativos continuarán esta noche a partir de las 23 horas. Hasta el momento se registran más de 250 personas detenidas, principalmente por incumplir con la medida. Tenemos reportes en vivo con nuestros equipos periodísticos, quienes desde ayer recorren las provincias incluidas en el toque de queda. Y ahí los tenemos en pantalla. Estefanía Arias está en Guayaquil, Paul Romero en Santo Domingo y Fabricio Lapo en Machala, en la provincia de El Oro. Están listos para informar detalles sobre el ambiente que se vive en varios puntos. Amigos, los esperamos también por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Bienvenidos. Toque de queda. Así fue la primera noche. Un amplio despliegue se registró durante el toque de queda en estas 4 provincias en el ámbito de la seguridad. Más de 65.000 policías y militares fueron movilizados para reforzar los controles y garantizar el cumplimiento de las restricciones. Carla Delgado informa que el Comando Sur de los Estados Unidos también participó en estas intervenciones. 65.000 policías y miembros de las Fuerzas Armadas se desplegaron durante el toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y El Oro. El Ministerio del Interior informó que durante las primeras horas de las restricciones, desde las 23 horas del 15 de marzo hasta las 5 de este lunes, 253 personas fueron detenidas en esas zonas. De los detenidos, 3 son objetivos militares y 1 de interés penal. Estos objetivos son de diferentes tipos. Pueden ser caletas de armamento, de droga, pueden ser lugares que son centros de mando de los grupos armados organizados, pistas clandestinas, entre los muchos objetivos militares que tenemos para todos estos días de operaciones. Además, se incautaron 11 armas blancas y retuvieron 51 vehículos y motos. Esta medida forma parte de las acciones gubernamentales para combatir la minería ilegal, el narcotráfico y los grupos de delincuencia organizada. Estas operaciones, que se extenderán durante 2 semanas, cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Tras la alianza de 17 países contra los cárteles que se conformó en una reunión con el presidente Donald Trump a inicios de este mes, Televistazo conoció que miembros del Comando Sur de los Estados Unidos apoyan estas operaciones con inteligencia y tecnología. Además de los operativos en estas 4 provincias, el Ejército también realiza operaciones preventivas en ciudades como Quito. Y precisamente en Santo Domingo de los Áchilas, el toque de queda tiene una acogida favorable por parte de la ciudadanía, según las autoridades. Paul Romero está en esa provincia. Paul, buenas noches, te saludamos. ¿Cuántas detenciones se registraron ahí durante la primera jornada? ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches. Aquí en Santo Domingo, 23 detenciones, todas en este caso por incumplir el toque de queda.
Las operaciones de control empezaron a las 11 de la noche del bloque de seguridad, esto es, con integrantes de las Fuerzas Armadas y de la policía. Hubo un convoy con varias patrullas y lógicamente pues en ese movimiento permitió detener a algunas personas que incumplieron con la restricción de movilidad que exige el toque de queda decretado para las 4 provincias, específicamente en Santo Domingo de los Áchilas. Y a esta hora me encuentro en la arteria principal, la vía que conecta Santo Domingo con Pichincha. Esta es fundamental porque por aquí pasan todos los vehículos de carga pesada, de transporte, vehículos livianos, y que a propósito el movimiento se intensificó a partir de las 3 de la tarde. Resta ya poco menos de 4 horas para el toque de queda y aquí al menos en Santo Domingo el bloque de seguridad sale a patrullar y en este caso las personas que infrinjan el toque de queda son detenidas y es un número considerable, al menos en las primeras 6 horas de restricción de movilidad. De hecho, Paul, sabemos que son más de 250 las personas detenidas hasta ahora en el toque de queda. ¿En cuál de las 4 provincias se produjo el mayor número de detenciones? Según información oficial del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, es la provincia de Guayas con 112. Allí la mayor cantidad de personas detenidas. Pero para conocer más detalles de la operación de control de seguridad les presentamos un informe de nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga. Lo que más hubo en Guayas durante el primer toque de queda fueron personas detenidas. 112 de las 253 en las 4 provincias se aprendieron en Guayas, casi todos por infringir la restricción de movilidad, solo 3 por portar armas o droga. El contingente policial partió desde el cuartel Modelo de Guayaquil y los videos difundidos por los ministerios del Interior y de Defensa dan cuenta de operativos en distintos sectores de la ciudad, en conjunto con los militares. Estas operaciones fueron vigiladas desde el puesto de mando unificado en Guayaquil. Los ministros del Interior, John Reinberg, y de Defensa, Giancarlo Lofredo, aseguraron que hubo un despliegue de 65.000 militares y policías en las 4 provincias. Con presencia coordinada en tierra, aire y mar, control de rutas estratégicas, intervenciones focalizadas y recuperación progresiva de espacios tomados por las mafias. Durán fue el punto de las mayores intervenciones militares. En el sector El Arbolito, allanaron una casa usada como centro de vigilancia clandestino. Se hallaron cámaras, equipos de comunicación y transmisión, repetidores, además de armas blancas y municiones. Según el Ministerio de Defensa, se usaba el sitio para controlar los accesos al sector y el domicilio pertenecía a alias Bob Marley, cabecilla de la facción Chone Killer Bob Marley, y que está recluido en la cárcel del Encuentro. Además, en el sector Fincas Delia se identificó y destruyó un domicilio usado para retener a víctimas de secuestro y extorsión. Se informó también que en el cantón Santa Lucía se detuvo a Brian Macías, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones, por no cumplir la medida sustitutiva de presentación periódica en Fiscalía. Otros operativos se dieron en cantones como El Empalme, Naranjal y El Triunfo. En estos 2 últimos se allanaron domicilios en los que se hallaron armas de varios calibres, municiones, ropa de tipo militar y hubo detenidos. Paul, algo importante corroborar después de las declaraciones que han dado por parte del Ministerio, ¿el toque de queda rige hasta cuándo? Según la información del bloque de seguridad y el decreto ejecutivo, hasta el 31 de este mes son 15 días de operaciones y de restricción de movilidad. Solamente se permite a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana al bloque de seguridad, militares, policías, a las personas de la red de salud pública y complementaria de la red de salud privada y desde luego también organismos de socorro. Eso se ha establecido ya dentro del decreto, se está cumpliendo, pero sin embargo el ministro del Interior, John Reinberg, dijo que eventualmente podrían ampliarse, en este caso, los días de restricción de movilidad y toque de queda. Depende de los resultados. Y estamos esperando, por supuesto, también las operaciones de alto impacto que tanto las autoridades del bloque de seguridad del gobierno ha dicho se van a ejecutar en el transcurso de estos días. Gracias, Paul. Estamos atentos a lo que ocurra en Santo Domingo, una de las 4 provincias incluidas en este toque de queda. Más adelante tendremos un nuevo contacto para tener más información hasta el momento.
Vamos desde Santo Domingo ahora a Machala, donde el presidente Daniel Noboa lideró una reunión del mando unificado tras las primeras horas del toque de queda que dejó 20 detenidos solo en la provincia de El Oro. Fabricio Lapo informa que las autoridades evaluaron los resultados del operativo y las acciones para enfrentar al crimen organizado, con especial atención en el control de Puerto Bolívar. Fabricio, buenas noches. Queremos conocer más detalles de esta reunión y las decisiones que se tomaron. Adelante. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. En efecto, el ministro del Interior dijo que el propósito no es detener a las personas que incumplen, sino golpear a los integrantes de estos organismos delincuenciales. Por eso, ya Inteligencia Militar ha levantado puntos específicos, puntos denominados calientes, para poder hacer las intervenciones de alto impacto en los próximos días. Es que Puerto Bolívar es muy llamativo para estos organismos delincuenciales, debido a que por la terminal portuaria se exportan 2 millones de cajas semanales de banano y que son fáciles de contaminar los buques, los contenedores, a través de ganchos ciegos o en complicidad de la ciudadanía. Así que el ministro dice que ya tienen identificados quiénes son los integrantes y nosotros hemos preparado un reportaje que lo presentamos a continuación. Bajo estrictas medidas de seguridad y con total hermetismo se desarrolló la primera reunión del mando unificado en las instalaciones del ECU 911 en Machala. Durante 1 hora y 40 minutos, el presidente Daniel Noboa, junto a los ministros de Defensa y del Interior y el alto mando militar y policial, evaluaron los resultados de las primeras 6 horas del toque de queda y analizaron la aplicación de nuevas estrategias de seguridad. En esta provincia, la primera jornada dejó 20 detenidos, entre ellos una menor de edad aislada. Según las autoridades, el objetivo no es solo capturar a quienes incumplan la disposición, sino golpear directamente a las estructuras del crimen organizado que operan en el país. Visitar las diferentes provincias, porque hay operaciones que las estamos entregando de forma diaria en base a los objetivos que tenemos trazados para destruir a las estructuras criminales. De acuerdo con el ministro del Interior, una de las prioridades es recuperar el control de Puerto Bolívar en Machala, una zona disputada por las facciones de los grupos armados, los Lobos Espejo y los Sao Box, que buscan imponer su dominio territorial. La terminal portuaria está ubicada a menos de 2 kilómetros de los barrios 4 de abril y 5 de diciembre, sectores donde, según la policía, se ocultan y operan integrantes de organizaciones delictivas. Por esta terminal portuaria, en 2025, operaron 385 buques. De esas cifras, 151 movilizaron cerca del 30% de la producción de banano de exportación del Ecuador. Durante su intervención, el ministro del Interior, John Reinberg, cuestionó las acciones por parte del municipio local. Bueno, yo no le diría que está en poder solamente de 2 grupos delictivos, también está en poder de un alcalde que no está haciendo lo necesario por Machala, que no está haciendo lo necesario en Puerto Bolívar. El mantener cerradas las diferentes vías, el mantener cerrado el principal, el malecón de Puerto Bolívar. Vía telefónica, el alcalde Darío Macas desestimó las acusaciones de Reinberg. Aseguró que las vías de acceso en Puerto Bolívar están operativas y que los trabajos de regeneración del malecón registran un avance del 90%. El Oro es considerada la tercera provincia más violenta del país. Actualmente es monitoreada desde el ECU 911 de Machala, con más de 300 cámaras de seguridad distribuidas en sus 14 cantones. Fabricio, en el caso de la parroquia Puerto Bolívar, que es una de las más peligrosas en ese punto de la provincia del Oro, ¿el control durante el toque de queda podría ser por mar también? Sí, en efecto, Juan Carlos, el estero Guailab está siendo intervenido por equipos de la Infantería de Marina y Grupo de Intervención y Rescate Giri. 4 embarcaciones están patrullando esta zona para poder controlar, debido a que por la cercanía de los muelles hacia el mar y hacia el continente, es fácil que fuguen cuando se están en tierra. Y sobre Huaquillas, ¿ya se sabe, Fabricio, qué tipo de despliegue se ejecutará en la frontera sur cerca del territorio peruano? Sí, también en esa zona 6 equipos, 6 convoy de militares y policías van a patrullar ya 60 kilómetros de frontera para poder evitar el ingreso de mercancías de contrabando como son armas y explosivos, ya que según inteligencia militar el armamento de contrabando, así como los explosivos, vienen desde Bolivia y Perú, que son equipos
para utilizarlos internamente entre los grupos delincuenciales y otros para enviarlos hacia el vecino país de Colombia. Gracias, Fabricio, por tu informe desde la provincia del Oro, específicamente en Machala, que se prepara todo ese territorio ya para este segundo día del toque de queda que, reiteramos, amigos, arranca a las 11 de la noche. Más adelante tendremos información también en vivo desde Guayas y Los Ríos. Las Fuerzas Armadas ejecutan una operación militar contra la minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus, en la provincia de Zamora Chinchipe. En esta zona protegida, el ejército realiza bombardeos estratégicos para recuperar las áreas que habían sido tomadas por mafias. Merlin Ochoa viajó a este punto del sur del país y nos describe en qué consistió este ataque. A las 11 de la mañana de este lunes empezó el bombardeo contra la minería ilegal. En apenas 20 segundos el sistema BM-21 lanzó 40 proyectiles que impactaron sobre campamentos y bocaminas instalados ilegalmente dentro del Parque Nacional Podocarpus en la provincia de Zamora. Se trata de una operación de las Fuerzas Armadas a través del ejército ecuatoriano para frenar la minería ilegal que había ocupado 137 hectáreas de esta área protegida, una actividad que poco a poco iba devorando la montaña. Desde el puesto de mando instalado, el comandante general del ejército, John Miño, ordenó ejecutar 2 de los 5 bombardeos previstos durante los 2 días que durará la operación. La intervención militar en este sector comenzó el 19 de enero, pero ahora entró en su fase más contundente. Con esta ofensiva se destruyeron 129 campamentos, 24 bocaminas y cerca de 2.000 mineros ilegales abandonaron el lugar. Tenían la capacidad de producción de $3 millones en 9 días. Es importante porque hemos liberado al Parque Podocarpus de la minería ilegal y hemos contribuido a la regeneración del medio ambiente en el sitio. Hemos encontrado en Podocarpus una estructura completa, no solo de extracción, sino de producción in situ del oro. En este sector opera la organización narcocriminal Los Choneros. Sin embargo, al tratarse de una zona fronteriza y según trabajos de inteligencia militar, aquí también han encontrado la presencia del grupo peruano Los Trujillanos. Ellos también se disputan la minería ilegal. El operativo se extenderá hasta el martes. Tras cada ataque, helicópteros militares realizan sobrevuelos para verificar los impactos y evaluar la destrucción de los campamentos. La medida busca reducir la violencia criminal, facilitar el movimiento de tropas, limitar la movilidad de grupos armados organizados y golpear sus estructuras, según información oficial. En otros temas, el dictamen de la Corte Constitucional que abre la posibilidad para que los adolescentes puedan cambiar su género tiene vacíos. Según el registro civil y sus funcionarios, podrían ser sancionados incluso al cumplirlo. Patricio Díaz explica que la Asamblea Nacional inició un seguimiento de la aplicación de la sentencia donde se explicaron precisamente estas complicaciones. Según el registro civil, el dictamen de la Corte Constitucional, que abre la posibilidad de que los adolescentes puedan cambiar su género, los puso contra la pared. Los jueces dispusieron el cumplimiento de su sentencia, pero no eliminaron el texto anterior que lo impedía. Tampoco dispusieron que la Asamblea lo reforme. Ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea, la representante del registro civil recordó que como funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les autoriza. En una encrucijada imposible. Si no actuamos, incumplimos la sentencia. Y si actuamos sin ley, violamos el principio de legalidad y usurpamos funciones legislativas. No es solo eso. El dictamen indica que el adolescente debe tener acompañamiento de sus padres y toma la decisión. ¿Pero qué pasa si uno de los padres se opone? ¿Y el informe psicosocial que se exigirá, quién lo debe emitir? ¿Cómo lo puede valorar un funcionario técnico? Eso dice el registro civil. Para determinar la validez de un examen psicosocial en el cual se determina la madurez de un menor, para con ello dar validez al cambio de género, no tenemos la capacidad, el conocimiento. Y por eso pidieron a la Asamblea establecer el marco normativo. Sin embargo, en la propia comisión hubo diferencias entre las capacidades que tienen frente a un dictamen de la Corte.
La presidenta de la comisión insistió en que no se fiscaliza la sentencia ni a los jueces porque no se puede, pero sí se hace un seguimiento por la conmoción que generó. ¿Cuántos pedidos han recibido de menores de edad para solicitar el cambio de género al día de hoy para que haya provocado una conmoción social? La sentencia nos fue notificada el 10 de marzo de este año. Por consiguiente, no tenemos ningún pedido en lo que va de estos días. La conmoción social es el debate en la sociedad sobre un asunto de interés público. Y me sorprende que con los años que se lleva aquí en la Asamblea Nacional desconozcan. La comisión seguirá tratando el tema. Ante la crisis por la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, gremios y autoridades de ciudades fronterizas se reunieron con el objetivo de plantear propuestas para una salida diplomática que permita aliviar las tensiones. La aplicación del arancel del 50% ya genera millonarias pérdidas económicas y pone en riesgo miles de empleos en ambos países. Tenemos un informe de Noticias Caracol. La guerra comercial entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, que en cuestión de semanas ocasionó que los aranceles pasaran del 0% al 50%, deja millonarias pérdidas. Comerciantes y trabajadores no pierden la esperanza de que en la reunión entre gremios y alcaldes se le haga frente a esta situación. En Colombia se habla que hay cerca de 200.000 empleos en riesgo en toda Colombia por estas medidas políticas en el Ecuador. Y lo que buscamos en esta reunión es dar unas propuestas de parte del sector empresarial nariñense. Pues las expectativas somos muy aterrizados, pero ya hay un puente que puede ser el cara a cara entre los dos presidentes. Lo importante es que den una luz, una esperanza que hasta ahora no se ve reflejada. Este impacto también se siente en Ecuador, donde las importaciones han caído en un 69% y se estima que por cada dólar recaudado en aranceles, $6 entran ilegalmente. Por otro lado, las cámaras de comercio de Colombia lanzaron un SOS por la crisis en la frontera. Advirtieron que las restricciones al comercio están afectando gravemente la economía regional. Más de 181.000 empresas en las regiones fronterizas piden acciones urgentes para reactivar la economía. Aunque en Colombia no se ha oficializado el arancel del 50% a productos ecuatorianos, gremios de ambos países advierten que de mantenerse esta medida, cerca de 300.000 empleos estarían en riesgo. Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos. Tenemos más información. Les contamos que Babahoyo entra en una nueva semana tratando de salir de la emergencia invernal. El agua baja lentamente, pero más de la mitad de la ciudad sigue afectada por los efectos de las lluvias. A la par, brigadas médicas atienden a cientos de personas mientras crecen las críticas por la desorganización en la entrega de ayuda humanitaria. Aunque el nivel del agua ha empezado a descender en varias calles, cerca del 60% de la población en Babahoyo aún enfrenta los estragos de las inundaciones que han afectado viviendas, servicios públicos y la movilidad. En distintos sectores, zonas que hasta hace pocos días permanecían completamente cubiertas por el agua, hoy ya son transitables y el comercio empieza a reactivarse. Este lunes, una brigada médica llegó desde Quevedo y se desplazó hacia zonas periféricas de Babahoyo para atender a aproximadamente 750 personas. Muchas de ellas presentan enfermedades respiratorias, afecciones cutáneas y otros problemas de salud derivados de la humedad y la acumulación de agua. Esta es la primera línea de atención para que las familias no se tengan que trasladar hacia los hospitales por la dificultad de lo mismo que está sucediendo en el cantón. Mientras tanto, en la gobernación de Los Ríos también se entregaron kits de asistencia humanitaria provenientes de Israel. Sin embargo, la falta de organización durante la distribución generó malestar entre los ciudadanos. No pude coger porque estaba con mi bebé y tuve que salir porque se me estaba ahogando. Toda la gente necesita, pero a cambio se meten allá y es un revolú. Están los militares ahí y aún así no hay control. Los afectados cuestionan que la entrega no se haya realizado de manera ordenada o puerta a puerta, lo que según ellos habría permitido una distribución más equitativa entre quienes realmente lo necesitan. Las consecuencias del invierno también se reflejan en la infraestructura pública. El Registro Civil tuvo que instalar una carpa en los exteriores de la gobernación para continuar atendiendo a los usuarios, ya que sus instalaciones permanecen afectadas por la inundación. A esto se suma la situación de la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía, que continúa negada. En ese lugar, 17 patrulleros permanecen fuera de servicio. La afectación también alcanza al sistema de transporte. La terminal terrestre de Babahoyo sigue funcionando de forma improvisada en plena calle.
debido a que su infraestructura aún permanece inundada, obligando a pasajeros y transportistas a adaptarse a condiciones precarias para poder movilizarse. Y en Cotopaxi continúan las emergencias a causa de esta temporada de lluvias. En el cantón La Maná, un deslizamiento en el Cerro El Mirador dejó 3 barrios afectados, viviendas cubiertas de lodo y 2 vías completamente bloqueadas tras el desprendimiento de material desde la ladera. 40 familias están siendo evacuadas, como lo informa Sandy Espinosa. El invierno sigue golpeando al cantón La Maná en Cotopaxi. En el Cerro El Mirador, en el centro de la ciudad, un deslizamiento encendió las alertas entre las familias que habitan en sus faldas. Grandes bloques de tierra y vegetación se dieron tras las lluvias de los últimos días y dejaron grietas visibles en algunos tramos. Pese a la magnitud, el derrumbe no dejó heridos ni fallecidos, pero sí terminó afectando a 3 barrios cercanos, donde los moradores tuvieron que retirar el lodo que ingresó a sus viviendas. La emergencia también complicó la movilidad en el sector. 2 vías quedaron cubiertas de lodo, piedras y material arrastrado desde la ladera, lo que dificultó el tránsito en esta zona. Mucho lodo. También trae lo que es árboles. Nos afecta bastante. El municipio de La Maná movilizó maquinaria para retirar el lodo acumulado en las calles. Durante las labores de limpieza se retiraron al menos 5 volquetas de tierra, piedras y escombros que descendieron desde la ladera del cerro. Las evaluaciones preliminares advierten que un nuevo deslizamiento podría poner en riesgo a 10 barrios aledaños. En esta zona también se encuentra la unidad de vigilancia comunitaria de la Policía Nacional, que por el momento continuará operando en el lugar. Se prevé evacuar a 40 familias. Esta semana llegarán técnicos a evaluar la magnitud de la zona de vulnerabilidad. Mientras tanto, en el cantón se atienden también otros 7 frentes con emergencias por inundaciones y deslizamientos. Teo, hablando también de los deportes, ocurren lamentablemente situaciones negativas como la que voy a contar a continuación. Uno de los vehículos que competían en el Rally Nacional en Ambato terminó volcado luego de que el piloto perdió el control en una curva. El accidente empaña esta competencia en una ciudad que hace menos de un año presenció un siniestro similar que dejó víctimas mortales y heridos. Diana León con la crónica. El Rally Nacional, con sede en Ambato, provincia de Tungurahua, volvió a ser escenario de un accidente automovilístico de gran magnitud, cuando uno de los carros en competencia perdió pista y terminó volcándose y estrellándose contra un camión en los exteriores de una vivienda. Vecinos del lugar que presenciaron el choque se apresuraron a auxiliar a los pilotos, que terminaron de cabeza en el vehículo. Ambos salieron ilesos. Los accidentados fueron los pilotos Pedro Guerrero y José Troya, quienes reaparecieron luego de pie y sin heridas en un video en redes sociales para tranquilidad de sus seguidores. Porque fue en una recta de 50 metros en que el carro se desvió sin mucha explicación. Gracias a Dios estamos a 100% íntegros. Primera vez de nuestro equipo que tenemos un accidente de esta magnitud y hay que afrontarlo con bastante humildad. Además de este accidente, se registraron otros 5 durante el recorrido del rally, sin víctimas mortales. En julio del año pasado, Ambato vivió un accidente mortal en el rally Vuelta a Ecuador, que dejó 2 fallecidos y 6 heridos. Cambiamos de tema para contarles que una madre exige que 2 policías sean sentenciados por la muerte de su hijo ocurrida hace 10 años. Ella denuncia una ejecución extraoficial, mientras los acusados alegan haber cumplido con su deber policial. Diego Puente nos cuenta que la audiencia de juicio iniciará este martes. Esta madre busca justicia por la muerte de su hijo a manos de policías durante una persecución hace 10 años. El caso se remonta a la madrugada del 24 de septiembre del 2016. Se observa en el video que un patrullero con la baliza encendida se aproxima en persecución a una moto con 2 ocupantes. Se escucha una detonación y el piloto, Pablo Aguilar, muere al instante. Ella dice que al inicio el caso fue tratado como un accidente de tránsito y fue su mano la que descubrió la bala en la cabeza de su hijo. Tiene preguntas del accionar policial. Lo dispararon y lo dejaron botado a mi hijo. Eso es lo peor, la indignación que tengo, que ellos no llaman a la ambulancia.
Nancy Espinosa regresó de España en 2012 con su hijo. Él se graduó del colegio y a sus 19 años estudiaba inglés. Cuenta que la moto que conducía fue un regalo de su papá y que él salió esa noche a una discoteca. En este caso ya hubo una sentencia por extralimitación del uso de la fuerza. El oficial que disparó tuvo una sentencia reducida de 6 años de prisión y se absolvió al conductor, pero fue anulada por la Corte Provincial. ¿Cuál es la aspiración de la defensa de los procesados? Justamente llegar a la impunidad a través de la prescripción de la acción. En el parte consta que esa moto participó de un intento de robo en una calle aledaña, lo que originó la persecución. De hecho, hay una sentencia contra el copiloto que estuvo en la cárcel del Inca y que tuvo que pagar $100 a los afectados. Determinan que se estaban robando unos señores en motocicleta, otras motocicletas. Y estos señores fueron capturados junto con el copiloto de la moto del fallecido. Este 17 de marzo se retomará la audiencia de juicio. El abogado del conductor del patrullero dice que se trata de un delito culposo y que el oficial disparó porque creía que el copiloto llevaba un arma. Existía peligro de la vida de los dos policías. Estaban en una persecución, ¿ya? Y el tiro no es directo. O sea, eso hay que tener en cuenta. Teníamos que tener en cuenta también el clima, había lluvia y eso hace que la bala cambie su rumbo. En el lugar del crimen no se encontraron armas, tampoco rastros de pólvora en las manos del fallecido. La madre espera que la nueva audiencia se instale para dar por terminado un capítulo doloroso que le quitó a su único hijo. Taisha, salud en el olvido. En Taisha, el problema de salud pública también nace en los ríos, específicamente en la parroquia Huasaga. 3 afluentes presentan niveles de hierro que superan hasta en casi 40% los límites permitidos para el consumo humano. En esa zona no hay agua potable ni alcantarillado, ni siquiera baterías sanitarias y al menos 115 niños han sido diagnosticados con parasitosis. Más detalles de este panorama con Joana Duche. La crisis sanitaria en Taisha no solo se explica por la falta de medicinas, también comienza en el agua. Cuando llueve en Caiptach, los 300 habitantes de esta comunidad achuar recogen el agua en ollas y tinas bajo los techos de palma. Es la única forma de acceder a un agua menos contaminada. Aunque se torna amarilla, cada gota se aprovecha. Cuando no llueve, beben directamente del río Caiptach, donde también lavan ropa, platos y se bañan. No tienen otra opción. En la unidad educativa Camigio, el único centro educativo del área, los efectos se hacen visibles. Encontramos en la institución es que desnutrición hay y falta mucho para desparasitación. Lo que ocurre en Caiptach es solo una muestra. En 2025, la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, analizó 3 afluentes de la parroquia Huasaga y determinó que los niveles de hierro superan los límites permitidos para consumo humano. En el río Cusuzca, el exceso es del 113%, en el Cuserúa del 333% y en el Mashum del 397%. En la parroquia no existen baterías sanitarias ni sistema de alcantarillado. Los desechos biológicos van directamente a los ríos. El informe advierte que la ingesta prolongada de agua con altas concentraciones de hierro puede generar problemas gastrointestinales. Y según datos de la Brigada Médica, solo este año ya se han detectado al menos 115 casos de niños con parasitosis. Desde 2025, 1, 2, 3 murieron de esa comunidad Caiptach. Y 2 mía y 1 de cajita que entregaron con cartón. ARCA estableció responsabilidades al municipio para implementar un sistema de potabilización. El Cabildo asegura que instala 5 sistemas de agua potable con energía solar en 5 de las 53 comunidades de Taisha. Ninguna está en Huasaga.
Televistazo solicitó entrevista con el alcalde Hugo Molina, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Y precisamente el Ministerio de Salud Pública informó mediante un comunicado que se desplegaron brigadas médicas en el Cantón Taisha tras la declaratoria de alerta sanitaria por el incremento de cuadros respiratorios en comunidades de difícil acceso. Además, precisó que ya se concretó la entrega de medicamentos y se mantiene la vigilancia epidemiológica. Sin embargo, el documento no mencionó los daños en algunos puntos de salud ni los planes para su reparación. El diagnóstico de la crisis sanitaria y las posibles soluciones se analizaron en el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa con la vicepresidenta de la República, que justamente está encargada del área de salud. Diego Puente preparó un informe, veamos. La vicepresidenta María José Pinto, que también está a cargo del Ministerio de Salud desde hace 4 meses, participó del programa Políticamente Correcto de Ecuavisa para responder inquietudes de la crisis del sistema sanitario público. La funcionaria presentó un diagnóstico de 3 elementos que ya se conocían y que han profundizado la crisis desde hace 5 años. No existe un catastro nacional para conocer cuántas camillas hay, cuántas sillas, instrumental, qué equipos faltan, cuáles han sido los mantenimientos de casas de salud y todos los requerimientos. El segundo punto es que en Ecuador no está fortalecido el sistema primario de salud y por eso colapsan los hospitales. Y finalmente, no hay un sistema informático para administrar el número de profesionales médicos, pacientes y citas. Eso se está haciendo un llamado internacional por medio de la Cancillería. Hay muchísimos sistemas. Ya te digo, vamos a implementar. Pero apoyados por la OMS, por ejemplo, como para que no sea cualquier APP que... No. Además estamos apoyados, vamos a apoyarnos en el BID, en CAF. Dijo que una acción que se tomará de inmediato es implementar un sistema que ya está siendo utilizado en una casa de salud para aplicarlo en otras. Uno de los hospitales que mejor sistema tiene es el de Puerto Viejo. Ese sistema lo vamos a implementar en los otros hospitales básicos a lo largo del país. Al responder, si todo el sistema ha sido contaminado por las mafias que lucran de la corrupción de los hospitales públicos, la segunda mandataria dijo: lobos, tiguerones, choneros, ellos están metidos ahí. Hay mucha mafia metida dentro de los hospitales. En toda la red de salud. En toda la red de salud, así es. Dijo que de los 2.800 millones de dólares para salud, el 20% se ve en corrupción y el 30% de los fármacos que se contratan se dejan caducar por distintas circunstancias. Para ella, no hay la receta perfecta para sacar a la salud de terapia intensiva, pero dijo que optimizarán los gastos, tendrán control en las derivaciones, en el personal y en las medicinas para que el presupuesto reducido en su propio gobierno avance y se supere la crisis. También dio una nueva fecha para llegar al 80% de abastecimiento de medicinas. Ya no será este mes, como se prometió, sino en agosto. Aseguró que ella estará frenteando este problema hasta que el presidente lo indique. La tarde de hoy se ordenó una tercera prisión preventiva en contra de Aquiles Álvarez. Un juez de San Borondón acogió el pedido de la Fiscalía, que aseguró que en el allanamiento del 10 de febrero en la casa del alcalde de Guayaquil, él no portaba el grillete electrónico. Adriana Bermeo con el informe. Aquiles Álvarez enfrenta una nueva orden judicial. La tarde de este lunes, un juez de la Unidad Penal de San Borondón acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso su tercera orden de prisión preventiva. Desde hoy inicia la instrucción fiscal por el delito de incumplimiento de la medida cautelar que le obligaba a aportar un grillete electrónico por el caso AAA. La acusación se basa, según la Fiscalía, en que el pasado 10 de febrero, cuando se realizó un allanamiento policial en la casa del alcalde, él no portaba ese dispositivo de vigilancia y se lo habría colocado en presencia de los uniformados. Hace una semana, desde la cárcel del Encuentro en Santa Elena, Aquiles Álvarez argumentó que se retiraba el dispositivo para recargarlo, que la señal necesaria para el funcionamiento del grillete no llegaba hasta su vivienda y que eso explicaría el porqué de tantas alertas de desconexión del dispositivo. El incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente tiene una pena de prisión de 1 a 3 años. Las otras 2 prisiones preventivas que enfrenta Aquiles Álvarez son por el caso AAA, en el que se investigan presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles subsidiados, y por el caso Goleada, por el delito de delincuencia organizada vinculada a lavado de activos y defraudación. Mundo.
Cuba registra un nuevo apagón nacional. La isla quedó sin energía por una desconexión total del sistema, según lo informó la empresa eléctrica. El país enfrenta una severa crisis energética que mantiene a sus ciudadanos con apagones de hasta 24 horas de manera continua. Como oscura, duermo oscura, desayuno oscura, me baño oscura. Todo oscuro. Así resume su cotidianidad una residente de La Habana cuando se registra un nuevo apagón general en Cuba. Esta vez una desconexión total del sistema dejó a la isla sin el servicio, según la empresa eléctrica, que no dio mayores detalles. Para los cubanos, esta es su nueva normalidad. Pasan el día en la calle o las puertas de sus casas para huir del calor del interior. Los apagones pueden durar 24 horas continuas y la solución no está a la vista. Pues el problema solo se ha agudizado desde diciembre, cuando Estados Unidos bloqueó el suministro de petróleo que llegaba desde Venezuela, dejando al país prácticamente sin combustible. ¿Qué va a pasar? Que nos metan 1, 2 días, 3 días sin luz. Y lo poquito que tenemos para comer se echa a perder. La falta de energía eléctrica y gasolina se suma a la escasez de alimentos y medicinas, elevando el descontento en la isla, donde cada vez se registran más manifestaciones por la crisis y contra el régimen, al que señalan como principal responsable. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que sus fuerzas han destruido la artillería de Irán, su armada y más del 90% de su capacidad para lanzar drones y misiles. Trump sostiene que la guerra acabará muy pronto. Sin embargo, este lunes se reportaron nuevos ataques iraníes en Emiratos Árabes Unidos, Irak e Israel, que impactaron en puntos estratégicos. Merlis González con las imágenes. Irán lanzó una nueva ola de misiles y drones contra sus países vecinos. En Dubái, los blancos fueron una infraestructura petrolera, el puerto y el aeropuerto internacional. Los ataques mantienen suspendidas las operaciones de la terminal aérea por donde circulan la mayor cantidad de pasajeros del mundo. Sin embargo, no se reportaron víctimas. En Irak, un hotel de Bagdad también fue atacado por las fuerzas iraníes. Un dron impactó en uno de los pisos superiores que alberga delegaciones internacionales. Pero un segundo ataque fue repelido por la defensa estadounidense. En Israel se reportó además el impacto de un misil en Tel Aviv y los restos de otro cayeron en Jerusalén. La ola de ataques contrasta con las más recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Hemos aniquilado literalmente la artillería de la Fuerza Aérea. La Armada ha desaparecido. Muchísimos barcos han sido hundidos. Hemos logrado reducir el 90% de su capacidad de lanzar misiles y el 95% de los ataques con drones, dijo. Trump aseguró una vez más que la guerra terminará muy pronto. Pero el ministro de Relaciones Exteriores iraní, en una entrevista con CBS, dijo que permanecían fuertes ante la agresión, que no han pedido alto al fuego, ni siquiera una negociación, porque están listos para defenderse el tiempo que sea necesario. Y en este mismo tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la OTAN se enfrenta a un futuro muy malo si los países aliados a esa organización no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Hormuz cerrado por Irán. Y mientras el precio del barril alcanza los $106, el mandatario exige que las naciones que dependen en gran medida del petróleo del Golfo envíen ya a sus fuerzas navales para proteger esa ruta marítima. El bloqueo del estrecho de Hormuz se ha convertido en el punto más crítico de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Hoy el precio del barril de crudo alcanzó los $106 y la presión recae sobre el presidente Donald Trump para contener el aumento. Trump aseguró que su administración está conversando con 7 países para ayudar a asegurar esta vía marítima estratégica. Exijo que estos países intervengan y protejan su territorio, porque es su propio territorio. También señaló a la OTAN que depende en gran medida del presupuesto y la capacidad militar estadounidense. Dijo que si los países miembros no ayudan, esto será muy malo para el futuro del organismo. El portavoz del gobierno alemán, Stefan Cornelius, respondió que esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. Ante el impacto en los mercados energéticos, Washington levantó las sanciones al petróleo ruso y la Unión Europea protestó, pues esto beneficia económicamente a Moscú, mientras se intenta debilitar financieramente a Putin por la guerra en Ucrania.
Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araghchi, dijo que el paso por el estrecho está permitido excepto para Estados Unidos e Israel, pero varios buques están evitando la zona por temor a ataques. Economistas y analistas citados por CNN señalan que la estrategia de Estados Unidos jamás consideró que Teherán restringiera el paso por el estrecho. Asumieron que no lo harían porque iba a perjudicar su propia economía, subestimando la resiliencia del régimen iraní. Luto en Perú. El candidato presidencial peruano Napoleón Becerra, quien era uno de los 36 aspirantes a la jefatura de Estado en los comicios generales previstos en abril, falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a cumplir una actividad proselitista en el sur del país. Becerra, de 67 años, lideraba el Partido Izquierdista de los Trabajadores y Emprendedores. Sufrió el accidente en una autopista viajando a la ciudad de Ayacucho en un vehículo particular. Volvemos ahora a los temas locales para contarles que la refinería de Esmeraldas reinicia de manera progresiva el proceso de refinación de crudo. Por su parte, el estatal Petroecuador garantiza la provisión de asfalto a los municipios. Pero, ¿desde cuándo todas las unidades de esa planta van a operar con normalidad? Hernán Higuera tiene la respuesta. Con estas imágenes y un comunicado, Petroecuador afirma que ha cumplido el cronograma fijado hasta hoy y que la refinería de Esmeraldas retoma operaciones de manera progresiva después del tercer incendio. Sin que nadie explique el proceso técnico, se asegura que la recuperación y reactivación del centro refinador se ha hecho en una primera fase en las unidades Crudo 2 y Vacío 2, que cuenta con una capacidad de 55,000 barriles por día y que con esto se solventará la demanda de asfalto en todo el país. Según Petroecuador, la reactivación de estas unidades permitirá además retomar la producción de Jet A1, con una producción estimada de 3,000 barriles por día, aportando al abastecimiento de los aeropuertos de la zona norte del país. Las unidades Crudo 1 y Vacío 1 ingresarán a mantenimiento como parte del cronograma técnico. Se asegura que a partir de mayo todas las unidades de la refinería operarán con normalidad. Finalmente se afirma que el abastecimiento de combustibles está garantizado. Toque de queda. Así fue la primera noche. Nuestros equipos periodísticos se encuentran a nivel nacional tomándole el pulso al toque de queda en las provincias. Terminales terrestres, mercados y otros lugares públicos de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo ajustan sus horarios de atención para cumplir con el toque de queda. Por ejemplo, los buses interprovinciales han modificado sus frecuencias. Estefanía Arias se encuentra en la terminal terrestre de Guayaquil. Estefanía, ¿cómo está el movimiento a esta hora? Te escuchamos. ¿Qué tal, Andrea? Amigos, buenas noches. Bueno, si lo comparamos a otros días, a esos días normales sin toque de queda, pues ahora la afluencia de personas es bastante baja. Y de hecho, quienes están llegando ya ahorita son aquellas personas que llegan corriendo con sus maletas, intentando conseguir un boleto, un pasaje, ya sea para ir a sus cantones, a sus casas, porque precisamente saben que los horarios de las frecuencias y el horario de atención aquí en la terminal terrestre de Guayaquil, por ejemplo, pues han cambiado debido precisamente a este toque de queda que entró en vigencia desde ayer, domingo 15 de marzo. Precisamente nosotros preparamos un reportaje para saber cuáles son esos nuevos horarios, no solamente aquí en la terminal, sino ya tú lo decías, Andrea, en los mercados y otros sitios públicos. Sí, Estefanía. Véalo en la siguiente nota. El toque de queda entró en vigencia y desde entonces el ritmo de las 4 provincias que están bajo esta medida cambió por completo. Durante 15 días, terminales, mercados y otros sitios públicos han modificado sus horarios de atención. En Guayaquil, los malecones 2000 y del Salado cierran a las 21:30 y el Parque Samanes a las 8:30. Cuando lo habitual en estos 3 lugares es que permanezcan abiertos hasta las 11 y 10 de la noche respectivamente. Los mercados municipales atenderán de 5:30 de la mañana a 10 de la noche. El sistema Metrovía funcionará de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, que es el último recorrido.
En las terminales terrestres de 3 provincias, Guayas, El Oro y Santo Domingo, las frecuencias saldrán desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sobre la recolección, barrido y transporte de desechos, en el puerto principal se realizará entre las 6 y 20 horas, según un comunicado de Urbaceo. En Machala, El Oro y Babahoyo, Los Ríos, el servicio es de 5:30 a 22 horas y en Santo Domingo de 5 a 10 de la noche. Ajustes que se mantendrán hasta el 31 de marzo, fecha en la que finaliza la restricción de circulación nocturna por el toque de queda. Y bueno, hay que precisar, aquí las cooperativas cierran a las 9 de la noche, es decir, hasta esa hora van a vender boletos. Y recordemos también que todo dependerá de las frecuencias o al sitio hasta a donde usted se va a dirigir para que le puedan vender uno de los boletos. Porque recordemos que son 4 provincias las que están en toque de queda. Y como un dato extra, pues por lo menos acá en Guayaquil el tráfico está bastante intenso. Precisamente son personas que intentan llegar a sus casas para que no les coja el toque de queda. Nosotros, por supuesto, siempre Ecuavisa al pie de la noticia. El radar digital. Ahora vamos a revisar, amigos, las preguntas que hemos detectado en el radar digital este inicio de semana y tienen que ver con la noticia del momento. Ustedes han consultado en Google, por ejemplo, lo siguiente: toque de queda Ecuador, detenidos toque de queda y también el horario de toque de queda. Son preguntas que se han mantenido en el ecosistema digital en los últimos días y por supuesto en las últimas horas. Pero antes de responder a varias de las dudas que ustedes tienen, vamos a revisar qué dice la prensa internacional sobre esta medida del gobierno. Por ejemplo, en su página web, la BBC de Londres publicó: Ecuador precisamente despliega 75.000 soldados y policías para combatir a las bandas de narcotraficantes. La cadena CNN en español también ha hecho eco del toque de queda, señalando lo siguiente: más de 75.000 policías y militares movilizados por toque de queda en provincias de Ecuador. En el caso del diario El País de España, en el continente europeo, señala lo siguiente: Noboa decreta 2 semanas de toque de queda en 4 provincias de Ecuador. Pero esta noticia también ha llegado, amigos, hasta el Medio Oriente, donde el canal de televisión catarí Al Jazeera publicó en su página web: Ecuador se prepara para atacar la economía criminal con el respaldo de Trump, refiriéndose al presidente de los Estados Unidos. Pero en el ecosistema digital de la red social X, otros medios internacionales publicaron sobre esta medida del gobierno. La cadena televisiva CBS tituló una publicación de la siguiente manera: Ecuador inició 2 semanas de operaciones contra narcotraficantes con el apoyo de Estados Unidos, la más reciente demostración conjunta de fuerza contra los cárteles de la droga en el país sudamericano. Por su parte, el medio estatal alemán DW, la Deutsche Welle en español, publicó que Ecuador vuelve al encierro nocturno ante la violencia criminal, y similar fue el titular que lo tienen también en pantalla de France 24, la cadena de televisión francesa de noticias internacionales que también se refiere al toque de queda. Pero ahora sí, vamos a resolver algunas de las dudas que se mantienen en las redes sociales y en las plataformas digitales. ¿Cuáles son las provincias en toque de queda? Reiteramos, amigos, las siguientes: Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Guayas y El Oro. No hay más provincias de la costa incluidas en esta medida gubernamental. Tampoco hay provincias de la Amazonía ni de la región de la Sierra. Solo estas 4 provincias que estamos viendo ahora en el mapa: Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y también El Oro. ¿Cuál es el horario del toque de queda? También ustedes han consultado. Arranca, reiteramos, a las 11 de la noche, a las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Dura en total 6 horas el toque de queda, así lo señala el decreto, de hecho, que fue publicado el viernes de la semana pasada. Y en ese mismo documento se precisa que esta medida por ahora se aplica desde el 15 de marzo, es decir, desde anoche, la noche del domingo 15 de marzo, y va a continuar hasta el martes
31 de marzo, incluso el ministro Reinberg lo ha ratificado. ¿Cuáles son los resultados del toque de queda? Esta pregunta se ha repetido muchísimo en el transcurso de hoy porque las personas quieren saber qué ha sucedido justamente con el primer día o la primera noche del toque de queda. Hay más de 250 personas detenidas, 109 de ese grupo, 109 solo en la zona 8, es decir, en los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón de la provincia del Guayas. Pero en ese grupo de detenciones también constan 2 personas por tenencia de droga y una por portar arma de fuego. Y algo muy importante también que ustedes consultan en el ecosistema digital. ¿Quién puede circular durante el toque de queda? Mucha atención, por favor. El personal de salud, por supuesto, quienes se dirijan a todos los hospitales públicos y privados de esas 4 provincias. También, obviamente, la fuerza pública de seguridad, del orden público, militares y policías. Además, esto es muy importante en el caso de la provincia de Los Ríos, donde algunos cantones están inundados, han sido severamente afectados por la época lluviosa. Personal de gestión de riesgos, pero también personal de los servicios de emergencia. Y en el caso de los viajeros, también es importante reiterar esta información, deben presentar el ticket o pasaje en mano o digital, de manera física o también digitalmente a través de un correo electrónico, tanto quienes vayan a viajar por vía aérea o por vía terrestre. Pero ¿cuáles son las sanciones por infringir el toque de queda? De 1 a 3 años de cárcel. Esto es lo que han dicho las autoridades y es lo que además establece el Código Orgánico Integral Penal. Y ahora nos vamos hasta una de las provincias inmersas en el toque de queda. Por eso nos vamos a enlazar con Odette Camacho. Ella está en el centro de Babahoyo para informarnos cómo se desarrolla la jornada a pocas horas ya de que arranque esta medida en ese territorio de la costa ecuatoriana. Odette, cuéntanos cuál es el panorama en ese punto y cómo está haciendo la ciudadanía para organizarse. Adelante. Juan Carlos y amigos televidentes, buenas noches. Cuando son las 8:08 de la noche, nosotros estamos en la avenida 10 de agosto, acá en el centro de la ciudad, y les vamos a mostrar cómo está circulando el tránsito a esta hora. Recordemos que la ciudad estaba totalmente inundada y había muy poca circulación en días anteriores. Con la disminución del agua, las personas han empezado a salir. Los comercios están funcionando y se van a mantener abiertos hasta las 10 de la noche. Es lo que nos han indicado los comerciantes, que estarán operando y prestando servicios hasta las 10 de la noche. Una vez que llegue ese momento, cerrarán sus puertas y se trasladarán hacia sus domicilios para evitar así ser sancionados durante el toque de queda. Mencionar también que durante el primer día del toque de queda, el servicio de ECU 911 reportó que hubo llamadas de alerta sobre todo de sectores rurales que indicaban que habían personas libando y con música a alto volumen también y respetando el toque de queda. Además de la solicitud de personas que pedían ambulancias para trasladar a familiares a casas de salud. Esto es lo que ha ocurrido durante estas horas en la provincia de Los Ríos, en lo que corresponde al toque de queda. Odette, tomando en cuenta que la provincia de Los Ríos es una de las más afectadas por esta época invernal, ¿cómo están haciendo, por ejemplo, los equipos de rescate, de gestión de riesgos? Ya la mencionaba precisamente en lo que detectamos en el radar. La gente, al menos en Los Ríos específicamente, tiene muchas dudas de cómo van a ser estos operativos de rescate o de gestión de riesgos en las zonas que son afectadas por las inundaciones durante el toque de queda. Por parte de las Fuerzas Armadas se ha indicado que quienes necesiten ser evacuados o quieran buscar un albergue pueden llamar al número de emergencias 911 y así solicitar la presencia del cuerpo de bomberos para que les trasladen hacia un lugar seguro. Nosotros hemos preparado un informe acerca de la situación que se vive en la provincia de Los Ríos respecto a la etapa invernal. En Babahoyo, los comercios cerraron antes de las 11 para no faltar al toque de queda. Se pierde mucho, la verdad. Y no solamente para un solo negocio. Como puede ver, ya toda la calle está prácticamente muerta porque no hay nadie por aquí. La sirena marcó el inicio de la restricción
una medida que busca frenar la inseguridad en la provincia de Los Ríos, considerada una de las más violentas del país por delitos como secuestros, extorsiones y sicariatos. Ligados a esta disputa entre los dos grupos de delincuencia organizada como son lobos y choneros. Durante los operativos, vehículos multipropósito del ejército recorrieron las calles, incluso en sectores inundados donde el agua cubre varias zonas de la ciudad. A percatarse que hay personal, ciudadanos, niños que necesiten apoyo, inmediatamente dejaremos lo que tenemos que hacer para apoyar a la ciudadanía, que es preservar la vida, que es nuestra misión fundamental. Durante la primera jornada del toque de queda en la provincia de Los Ríos, 18 personas fueron aprehendidas por incumplir la restricción. Además, en Quevedo un hombre fue capturado con un arma de fuego y dosis de droga. Oded, otra pregunta importante. Bueno, vemos movimiento en ese punto del centro de Babahoyo, pero en algunos territorios está, por ejemplo, estos operativos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional arrancando minutos antes de las 11 de la noche, que es lo que establece el decreto sobre el toque de queda. ¿Cómo están haciendo, por ejemplo, los negocios? Nos decías que ellos ya tipo 10, 10 y media de la noche comienzan a cerrar sus puertas. ¿Esto está pasando también en Babahoyo? Sí, efectivamente, Juan Carlos, los negocios están cerrando una hora antes para poder llegar hasta sus domicilios y evitar las sanciones del toque de queda. Nos hemos reunido con comerciantes, hemos preguntado acerca del tema de los horarios y ellos prefieren hacerlo así. Indican que se pierden ventas, sobre todo en el tema de comidas rápidas, pero es preferible algo de pérdida económica antes que perder la libertad siendo sancionados durante este nuevo toque de queda que se rige en la provincia de Los Ríos y otras provincias del país. Esta es la situación y es la información que nosotros compartimos con ustedes a esta hora de la noche. Los ciudadanos están aprovechando entonces el poco tiempo que queda para degustar de los alimentos en la merienda. Información completa y oportuna. Gracias a nuestra corresponsal en la provincia de Los Ríos, Oded Camacho, por estos detalles previo a que ahí a las 11 de la noche comience el toque de queda. Andrea, pero seguimos con el recorrido por distintos puntos. Así es, Juan Carlos, cuando falta poco menos de 3 horas ya para que inicie el toque de queda, nos vamos a Santo Domingo de los Áchilas. Ahí la actividad comercial comenzó desde muy temprano. Desde las 5 de la mañana los locales abrieron sus puertas y se registró un gran movimiento en las calles y en la terminal terrestre. Paul Romero está en el sitio. Paul, ¿cómo está impactando el toque de queda en la jornada comercial? Sobre todo porque es una provincia que se mueve bastante en el comercio. Y en particular en la noche, Andrea, el comercio y las actividades nocturnas en Santo Domingo, porque es una provincia netamente comercial. Y sí, se ha afectado desde luego porque tienen que cerrar a partir de las 10 de la noche, cuando en Santo Domingo, por lo regular, las actividades, según nos han comentado, sobre todo de restaurantes, de pequeños lugares de comida, funciona hasta cerca de la medianoche. Ustedes observan en este momento, estamos en uno de los parques más concurridos de Santo Domingo. Vemos a la gente realizando actividades deportivas, con familias, niños, y también han llegado hasta este lugar porque a un costado del parque al menos existen unos 15 locales pequeños de comida. Entonces es un sitio de gran afluencia de personas y les queda poco tiempo, menos de 3 horas para ya retirarse a sus domicilios porque empieza el toque de queda desde las 23 horas. Ayer, desde este punto, al menos en la noche ya existían a esta hora operativos de control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que fueron previos al convoy que salió a partir de las 11 de la noche para recorrer gran parte de Santo Domingo. Entonces, la gente continúa a esta hora, el movimiento es intenso. Sin embargo, de lo que hemos conversado con las autoridades, con la gente, la actividad comercial en este caso sí ha disminuido. A continuación les presentamos el informe sobre el impacto al comercio en Santo Domingo del toque de queda. El movimiento comercial y bancario en el centro de Santo Domingo de los Áchilas fue intenso este lunes después de las primeras 6 horas de toque de queda. A las 5 de la mañana se levantó la restricción de movilidad y empezó la actividad productiva en esta provincia estratégica de conexión entre la costa y la Sierra Centro-Norte. Pasadas las 8 de la mañana todos los locales comerciales estaban abiertos. Cientos de personas caminaban apresuradas por las estrechas aceras y puntos de venta de todo tipo de negocios. Los viajeros llenaron la terminal terrestre para comprar un boleto para diferentes destinos de la costa y sierra.
Este lunes hubo mayor circulación de vehículos pesados de transporte de carga, pasajeros y también livianos por los ejes viales que conectan a Santo Domingo con las provincias de Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Pichincha. El toque de queda alteró las actividades nocturnas de la ciudad, paso estratégico de la red vial del país, y como toda medida hay voces a favor y en contra de la decisión del gobierno, que la justifica para la nueva ofensiva militar y policial contra las organizaciones criminales. Tiene que hacer, creo que son otra estrategia, ¿ves? No, el toque de queda no creo que le va a dar resultado. Sí, yo pienso y estoy de acuerdo que debe haber un toque de queda, porque verdaderamente la delincuencia ha avanzado demasiado. Santo Domingo registra más de 60,000 contribuyentes al Estado de negocios formales, a los que sí afecta la declaratoria de estado de excepción, según la presidenta de la Cámara de Comercio. Hemos analizado que la parte afectada es un 35%, un 15% puede ser formal y un 20% gente que trabaja aparte, ¿no? Que no tiene su registro. Pero es del sector informal, en especial los pequeños negocios de alimentación y entretenimiento, los más perjudicados por la medida. Prácticamente son 15 días que ellos dejan de generar muchos ingresos. La parte lúdica, los restaurantes, los motorizados, toda esa gente que tiene su comercio informal se ve afectada. Comerciantes, empresarios, trabajadores en Santo Domingo esperan resultados del estado de excepción y toque de queda para que el encierro temporal valga la pena. Bueno, Paul, ya escuchábamos un poco lo que la gente piensa, pero en sí, ¿qué te han dicho tú que estás ahí precisamente en un parque, zona estratégica también, y tomando en cuenta que Santo Domingo de los Táchira es una de las provincias con el 50% de homicidios intencionales cometidos sobre todo en esta franja horaria? En el tema de seguridad, ¿están de acuerdo o no con la medida que se está aplicando? Hemos conversado con gran parte de la población y, como lo decíamos en el reportaje, algunas personas están de acuerdo con la decisión del gobierno, por supuesto, de militarizar este sector, este paso estratégico entre la costa y la sierra, para que exista protección, seguridad y se ataque a las organizaciones criminales. Pero otros, en cambio, consideran que la restricción y sobre todo el toque de queda en Santo Domingo a partir de las 11 de la noche afecta a sus negocios y sobre todo los negocios informales, esos pequeños negocios que no están regularizados, pero que sin embargo tienen una actividad constante a partir de las 8 de la noche hasta las 12, por ejemplo. Entonces, ahí existe malestar y esa decisión de la gente de que de una u otra forma se tiene que acatar la orden del gobierno, el toque de queda y la restricción de movilidad. Gracias, Paola. Vamos a estar muy pendientes. Tú vas a continuar en esta provincia, una de las 4, donde rige el toque de queda hoy en el segundo día de la medida. En la cárcel regional de Guayaquil, la atención sanitaria de más de 2.800 presos con tuberculosis y desnutrición crónica depende de lo que sus familias puedan llevar. Son ellos quienes ingresan vitaminas, suplementos alimenticios e incluso artículos básicos. Más detalles de esta situación con Bessie Granja. Decenas de familiares de los privados de la libertad llegaron hasta los exteriores de la cárcel regional de Guayaquil para entregar medicamentos, colchones y otros artículos. La ayuda es para los presos diagnosticados con desnutrición crónica y tuberculosis, con el fin de paliar el déficit de insumos básicos dentro de ese reclusorio. Una más chica que me pidieron nada más, porque deben pasar solo 3 libras nada más. ¿Es lo único que ha podido conseguir? Sí, porque no tenemos plata todavía para las medicinas. Gracias a Dios, pues en este centro penitenciario sí se permite lo que es medicina, vitualla, ya que en penitenciaría no. Desde las 8 hasta las 17:30, el SNAI autorizó la recepción de 450 gramos de máchica, omega 3, complejo B y vitamina C. A la máchica tú le metes ahí pinol, leche, le revuelves para que se puedan alimentar, porque están tuberculosos. Entre los fármacos constan omeprazol, inhaladores para la tuberculosis y jarabes para problemas digestivos. La lista también incluye uniformes, zapatos, mosquiteros, mascarillas, productos de aseo, viandas o reposteros de plástico, colchones y cobijas. Se calcula que unos 2.800 presos permanecen en esta cárcel con diagnóstico de tuberculosis y desnutrición crónica. Ellos fueron trasladados desde los pabellones 5 y 7 de la penitenciaría del Litoral.
La entrega de productos se cumplirá hasta el próximo 20 de marzo. Rafael Correa, Alexis Mera y el asambleísta Juan Andrés González fueron llamados a rendir versión en el caso que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio. El pedido fue hecho antes de cerrar la instrucción fiscal, tras revelarse unos audios donde supuestamente figuras cercanas al correísmo acuerdan respaldar la narrativa de Javier Jordán. Más detalles con Fabiola Santana. La instrucción fiscal del caso para dar con los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio concluyó el jueves, pero antes del cierre la Fiscalía pidió las versiones de Rafael Correa, su ex secretario jurídico Alexis Mera y el asambleísta correísta Juan Andrés González. Deberán comparecer este martes y miércoles. El pedido se cursó después de que se escucharon audios extraídos del teléfono del ex policía Rodney Rengel, procesado junto a la ex comandante Tania Varela y un coronel por difusión de información reservada. En uno de ellos, según la hija de Fernando Villavicencio, Amanda, se escucha a las figuras correístas acordar el apoyo a la narrativa del prófugo Javier Jordán, es decir, que el caso magnicidio FB fue armado por la Fiscalía. Siempre lo hemos sabido, ¿no? Pero ya escucharle también de la propia boca del líder de esta agrupación criminal, pues pone las cosas un poco en su sitio. El ex policía y un capitán de apoyo a la Fiscalía también fueron convocados a rendir su versión. En otro audio, según Villavicencio, se escucha a María Paula Christiansen, pareja de José Serrano, y Javier Jordán, donde según ella se evidencia la compra de testigos. Son extraídos de una grabadora de voz que los mismos abogados de Serrano entregaron. Ha sido feísimo escuchar, claro, como María Paula Christiansen le dice Javi le dice a Javier Jordán, cuando usted me preguntaba cómo se ve que hay una relación, porque están en la misma mesa y le dice Javi. En el mismo audio se habla de una carta que supuestamente ofreció la viuda de Villavicencio, Verónica Zarauz, apoyando la tesis de que el caso es armado. La señora Zarauz, en lo personal, a mí no me ha comentado absolutamente nada respecto de la entrega de una carta, por lo tanto no podría esgrimir mayor criterio al respecto. Los detalles de estas pericias fueron publicados en el portal Periodismo de Investigación de las hijas del candidato asesinado y el informe está por incorporarse al expediente. El movimiento Reto enfrenta una división interna que, según un grupo de militantes, viene arrastrando desde que se concretó una alianza con el correísmo en la Asamblea Nacional. Esas diferencias se agravaron este sábado cuando ratificaron a Raúl Chávez como presidente nacional de esa agrupación política. Diego Cuenca describe la crisis de Reto. El sábado, el movimiento Renovación Total Reto, afín al correísmo, en una convención que se realizó en Guayaquil, ratificó a Raúl Chávez como el presidente nacional de esa agrupación política. Pero su reelección generó cuestionamientos de 70 adherentes que le quitaron el respaldo y que tuvieron problemas para votar en contra de Chávez. Así lo asegura David López, coordinador regional de ese movimiento, quien además denunció haber sido expulsado del sitio donde se desarrolló la votación. Estamos en contra de que se maneje al movimiento político como si fuera una empresa privada, como si tuviera un dueño y ese dueño decidiera absolutamente todo. Había gente que me reportaba a mí, decía, joven David, están votando a mi nombre, pero yo no estoy votando. Ese conflicto marcó la división interna de Reto, aunque en un comunicado el movimiento desmintió que haya facciones e insiste en que están unidos. El secretario nacional político sostiene que son apenas 14 militantes los que buscan atentar contra la unidad de esa organización. Fíjense que cometieron una ilegalidad muy grave. Ellos plantearon el día anterior a la convención oficial, plantearon hacer una asamblea nacional paralela de manera ilegítima porque quisieron autoconvocarse. La crisis interna se agudiza cuando el movimiento Revolución Ciudadana, RC5, anunció la posibilidad de participar en las próximas elecciones seccionales a través de una alianza con Reto. Me parece que el señor Rafael Correa habla directamente con el que ellos dicen que es el dueño del movimiento, que es Raúl Chávez, y entre ellos llevan las negociaciones, ¿no? Como ya la RC me parece que tiene una suspensión que no le permitiría participar en las seccionales, le utilizan al movimiento Reto como su segunda opción. El movimiento Reto asegura que aún no hay un pedido formal para recibir a los candidatos de la RC5 en Reto, pero están dispuestos a concretar esa alianza. Quinindé,
a un año del desastre. En el cantón Quinindé, el impacto del derrame de crudo también se cuenta en el campo. Agricultores, apicultores y ganaderos todavía intentan levantar su producción después de un año marcado por cultivos que comenzaron a secarse, colmenas que quedaron vacías y fuentes de agua que ya no volvieron a ser las mismas. Veamos. Donde hace un año crecían cultivos junto al río, hoy quedan huellas de contaminación. En la parroquia Cube, en Quinindé, el derrame de crudo del año pasado golpeó a quienes viven del campo. En esta zona donde el cacao, la caña bambú y el plátano sostenían la economía, al menos 239 hectáreas de estos cultivos resultaron afectadas. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, los 40 productores que tenían sus fincas cerca de la ribera fueron los primeros en sentir el impacto. Allí la presencia de hidrocarburos terminó hundiendo su producción. Uno de ellos es Juan Cagua, quien tenía 100 matas de caña bambú, pero tras el derrame comenzaron a deteriorarse. Cuando empezó el derrame lo que pude observar es que comenzó a amarillarse la caña, todas las hojas se fueron al suelo y comenzó a secar y a caerse. Cuenta que desde el desastre ambiental ha perdido al menos $40,000 y aunque volvió a sembrar, todavía hay matas que brotan con cañas secas. A 5 minutos en el sector Chucaple, otra actividad también se vino abajo. 8 familias asociadas que se dedicaban a la producción de miel aseguran que los olores que emanaron del petróleo ahuyentaron a las abejas y sus colmenas comenzaron a vaciarse. Tenía 45 colmenas. Al momento de que pasó el desastre, el otro día vine a mirar mis colmenas, de golpe se habían ido 12 y así de a poco se fueron yendo, como es el caso de que ahorita tenemos una cantidad de 13 colmenas y que estamos manejándolas para tratar de que no se vayan todas. Esa pérdida representa 200 litros de miel menos en las cosechas, que él hace 3 veces al año. El impacto también llegó a la ganadería. Las fuentes donde unas 3,000 vacas se hidrataban quedaron contaminadas. Con la llegada de este invierno, los ganaderos han aprovechado las vertientes que se activan con las lluvias para llevar a sus reses a beber agua. Sin embargo, no saben cómo afrontarán la situación cuando regrese el verano. Según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Petroecuador ha entregado 6.512 indemnizaciones de apenas $470 y aún faltarían por entregarse 1.170. Los afectados aseguran que ese monto resulta insuficiente frente a todo lo que perdieron. El miércoles, el Pleno de la Asamblea tratará en primer debate la ley para incentivar la construcción de vivienda social. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe y de inmediato se convocó a sesión plenaria. Patricio Díaz cuenta que el correísmo votó en contra de la norma. La comisión no hizo cambios al proyecto de ley urgente enviado por el presidente de la República para incentivar la construcción de vivienda social. Con 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, aprobó de manera virtual el informe para primer debate. El texto entonces mantiene la rebaja de hasta el 30% del impuesto a la renta causado a quienes donen vivienda de interés social, que estaría entre los $30,000 y $40,000, según indicó el ministro de Infraestructura, y que se incluirían en el programa Casa 100. El valor de la rebaja será del 100% del costo de la vivienda o viviendas entregadas al Estado. El correísmo recordó que el sector de la construcción tiene ya otros beneficios y no existe en el informe un cálculo del monto que se dejaría de recaudar por esta rebaja. No se puede pedir al Pleno que vote un beneficio tributario sin saber cuánto costará este beneficio. La Revolución Ciudadana votó en contra. El oficialismo defendió el proyecto. Insistieron en que es necesario solucionar el déficit de 700,000 viviendas que tiene el país. Más aún si va para la gente de menos recursos.
La economía no solo se reactiva con el beneficio de la casa, y por eso hay que entender bien este proyecto, sino que reactiva la parte económica, ese círculo virtuoso donde se mueve la construcción, donde se mueve el obrero, el transportista, el que vende los materiales de construcción. La sesión del Pleno para tratar este proyecto en primer debate fue ya convocada y se realizará el próximo miércoles en Cuenca. El gobierno central y la prefectura del Guayas enfrentan una pugna por la competencia de las vías que fueron concesionadas por 30 años más. La prefecta Marcela Aguiñaga denuncia que detrás de esa disputa hay intereses electorales por parte del gobierno. Diego Cuenca explica detalles de este conflicto. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, asegura que está luchando contra el centralismo. Denuncia que el gobierno de Daniel Noboa tiene la intención de quitarle la competencia de la administración de las carreteras, con un propósito. Y nos las quieren quitar por un tema, voy a decirlo, por una lógica electorera. Pero sin embargo de eso los guayasenses no vamos a permitir que nos quiten las mejores redes viales que tenemos. Las concesiones viales de la provincia del Guayas no le ha costado al gobierno central un solo dólar. Esto es plata de los guayasenses. El conflicto se da porque la prefectura decidió extender por 30 años más los contratos de concesión con las compañías Conorte, que está a cargo de 333 kilómetros, y Consegua, que administra 248 kilómetros. Pero el Ministerio de Infraestructura y Transporte, MIT, sospecha que la ampliación de esos contratos no se realizaron correctamente, con base en las justificaciones técnicas y económicas. Por eso pidió la intervención de la Contraloría General del Estado para que examine esos acuerdos. Aguiñaga explica que los contratos se renovaron para restablecer el equilibrio económico con la intención de pagar una deuda con los concesionarios que asciende a 516 millones de dólares. Ese rubro representa el subsidio que paga la prefectura para que los conductores de vehículos livianos sigan pagando $1 de peaje. Alcanzamos que la concesionaria ponga 110 millones de dólares frescos, capitales frescos para hacer ampliaciones de vías. En total son 7.729 kilómetros de vías que están a cargo de la prefectura del Guayas, por donde pasa el 40% de la carga logística del país. Y según Aguiñaga, tienen el mejor servicio nacional. El acuerdo comercial recíproco suscrito con Estados Unidos permitirá que el banano, la pitahaya, las flores y otros productos lleguen sin sobretasas a ese mercado. Pero a cambio de eso, Ecuador se compromete a reformar decenas de leyes y reglamentos en plazos fijos, dejando en claro que el acuerdo comercial es mucho más que eso. El pasado viernes, el ministro Luis Jaramillo y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, firmaron en Washington un acuerdo comercial recíproco que elimina las sobretasas arancelarias que afectaban al 53% de las exportaciones no petroleras nacionales, un flujo valorado en 2.786 millones de dólares. Esa es una concesión que Estados Unidos hace a cambio de una mayor apertura para sus productos agrícolas, medicinas, vehículos, servicios digitales, entre otros. Pero no solo eso. En el documento de 37 páginas, Ecuador se obliga a otros asuntos que poco o nada tienen que ver con el comercio. Por ejemplo, se señala que Ecuador requerirá visas de tránsito para haitianos, cubanos y otras nacionalidades que Estados Unidos considere en alto riesgo de inmigración ilegal hacia su país. En otras palabras, se traslada la política migratoria de Washington a la legislación ecuatoriana. El acuerdo también dispone que Ecuador transferirá la autoridad sobre su agencia espacial del control militar al civil, para posibilitar una mayor participación de Estados Unidos. El presidente Noboa en septiembre pasado transfirió a la FAE la coordinación de programas y proyectos espaciales, así como el desarrollo de tecnología espacial. Ecuador además se compromete a reconocer a Estados Unidos como país que provee adecuada protección de datos antes del 31 de diciembre de este año, y a facilitar la transferencia de datos personales de ecuatorianos hacia territorio estadounidense. Esto sin contar los múltiples compromisos de reformas legislativas y regulatorias que adquirió el país en distintos ámbitos, configurando el acuerdo comercial recíproco en algo más que eso. 22 empresas de Taiwán fueron parte de la tercera ronda de negocios de ese país en Ecuador. Las compañías ofrecieron autopartes, alimentos, bebidas, tecnología y otros productos. Adriana Bermeo informa que 300 empresas locales participaron como compradoras.
Mesas de reuniones, catálogos, muestras y empresarios de Ecuador y Taiwán sentados frente a frente para comprar y vender productos. Así se desarrolló este lunes la Rueda de Negocios Taiwán 2026. 22 empresas de la isla asiática llegaron a Quito para ofrecer autopartes, alimentos y bebidas, electrónica, maquinaria, ferretería y belleza. Asistieron alrededor de 200 empresas ecuatorianas interesadas que protagonizaron 300 rondas de negociación. Entre los productos que causaron interés están los alimentos veganos y los tés de burbujas. 100% hecho de hongos, no tiene ningún químicos y esos sabores se come como carne de vaca. Lo que es rico no es saludable o lo que es saludable no es rico, pero sin embargo nuestras bebidas son ricas y saludables. En la industria farmacéutica, cosméticos para la salud de la piel. Los cosméticos son muy buenos y entran muy bien en el mercado con precios bastante competitivos también. El comercio bilateral con Taiwán es equilibrado. En 2025 las exportaciones a este país sumaron $140 millones entre camarones, banano, minerales metálicos y hortalizas. Y las importaciones fueron de $143 millones entre maquinaria, plásticos, material eléctrico y vehículos. Somos un socio complementario. Muchos de los componentes que ellos los tienen los necesitamos porque no se fabrican en el Ecuador. Y nosotros le damos valor agregado ecuatoriano a esos productos. Está previsto que en junio al menos 20 empresas ecuatorianas viajen a Taiwán para ofrecer sus productos, entre ellas negocios pequeños y medianos. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de apelación a su extradición presentado por el narcotraficante serbio Jezdimir Serdán. Él solicitaba que se lo envíe directamente a Austria y no después de cumplir sus penas en Ecuador. Su abogado, Diego Chimbo, alegó que no había podido conversar con el serbio sobre los alcances de la extradición antes de la primera audiencia y que el viernes le permitieron contactarse con su defendido, que está en la cárcel del Encuentro. Con esto, Serdán será enviado a Austria luego de cumplir sus condenas en Ecuador. Seguimos informando, amigos. Estamos en vivo también por ecuavisa.com y nuestra app Ecuavisa Play. Atención con este tema porque la Agencia Nacional de Tránsito continúa reaperturando trámites. El agendamiento de turnos para licencias ya se encuentra habilitado y se obtienen en línea. Mientras en las redes sociales vuelven a aparecer páginas que ofrecen servicios al margen de la ley, incluso utilizando el logo de la ANT. Lo informa Carla Delgado. El agendamiento de turnos para licencias de conducir vuelve a estar habilitado luego de más de un mes del allanamiento a la Agencia Nacional de Tránsito. Quienes tenían turnos programados para obtener la licencia deben reagendarlos a través de la página web de la entidad, sin necesidad de realizar un nuevo pago. Este proceso aplica para la obtención por primera vez, renovación y duplicado del documento. Sin embargo, mientras la institución va normalizando de forma progresiva sus servicios, en redes sociales también se han activado páginas que ofrecen trámites de licencias. Licencia eliminada o letras rojas. Buen precio de subida y respaldada. Licencia por primera vez ABCD. Desbloqueos y otros trámites prometiendo gestiones rápidas y sencillas. Claramente fuera de la ley. Por ello, para Guillermo Abad de Justicia Vial, es necesario que las autoridades den de baja las licencias que ya han sido detectadas como obtenidas de forma fraudulenta. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Que todas estas personas que obtuvieron de manera irregular e ilegal las licencias se sientan perjudicados y por ende van a reclamar a quienes les vendieron esas licencias. Y ahí el gobierno va a poder detectar y la justicia va a poder detectar quiénes son los que están en la cadena de compra y venta de licencias. Abad considera que se necesitan sanciones contundentes que permitan un verdadero saneamiento de la entidad rectora del tránsito. Además, señala que la implementación de un cambio de sistema sería necesaria si se busca una transformación real. Sí debería ya la autoridad pensar en un proceso para la adquisición de una nueva plataforma que brinde las garantías necesarias. Por ahora el gobierno no ha dado más detalles sobre la adquisición de un nuevo sistema ni sobre la anulación de las más de 3.000 licencias fraudulentas detectadas tras los allanamientos. El radar digital.
Los algoritmos nos recuerdan que un día como hoy, hace 6 años, se declaró el estado de excepción por la pandemia del COVID-19 en Ecuador. La fecha ha motivado que la gente en redes sociales se pregunte cómo era mi vida antes y por qué me siento tan diferente ahora. Además, se ha vuelto popular el hashtag 2020 versus 2026. Nos hemos acordado que los hospitales colapsaron por la gran cantidad de pacientes, que hubo falta de camas, médicos y equipos sanitarios, o los servicios funerarios no daban abasto. Por eso muchos cuerpos permanecieron en casa o calles durante varios días. El distanciamiento social y las mascarillas se volvieron literal una regla de vida. Las críticas por el estado de salud pública en el país movieron buena parte de la conversación digital desde la tarde del domingo, a propósito de las declaraciones que la vicepresidenta y encargada del Ministerio de Salud, María José Pinto, dio al referirse a la falta de prevención que existe en los pacientes. Seguimos hablando de los hospitales, seguimos hablando de los hospitales, seguimos hablando de los hospitales, pero en realidad lo que estamos y estamos trabajando duro para fortalecer es el primer nivel de atención. Los centros de salud. Los centros de salud. ¿Por qué, Carlos? Porque los ecuatorianos estamos acostumbrados a ir al médico para curarnos y no para prevenir. Nuestro programa Políticamente Correcto entrevistó a la funcionaria y este video en particular, colgado en su cuenta de X, tuvo más de 93,000 visualizaciones. Los comentarios de la gente en general han sido críticos. Los premios Oscar 2026 no solo mostraron lo mejor del cine, también dominaron las tendencias globales en redes sociales con memes y momentos curiosos que generaron más de 104 millones de interacciones en el ámbito digital. Se viralizó el nuevo meme de Leonardo DiCaprio, creado en plena gala, reforzando así su título de ser el rey de estas bromas. Fue tendencia además el divertido guiño entre Anna Hathaway y Anna Wintour, recordando al Diablo Viste a la Moda, que generó miles de comentarios. Vale apuntar el video de Michael B. Jordan, ganador de Mejor Actor, quien fue a celebrar su Oscar en un restaurante de comida rápida. Esta información y más noticias usted las encuentra en www.ecuavisa.com, en Ecuavisa Play y en todas las redes sociales de Ecuavisa. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. Las celebridades deslumbraron con sus mejores looks en la alfombra roja de los Oscar. Actores y actrices lucieron elegantes y llamativos atuendos en uno de los eventos más importantes del cine. Pero, ¿cuáles fueron las tendencias de la noche? Nos lo muestra ahora Ana María Palacios. En el Teatro Dolby de Los Ángeles, las estrellas del cine desfilaron por la alfombra roja con looks que no pasaron desapercibidos. Demi Moore lució un vestido con plumas negras y verde esmeralda. Nicole Kidman apostó por un elegante diseño strapless en tono nude, adornado con plumas y delicados bordados brillantes. Por su parte, Kate Hudson deslumbró con un vestido strapless en forma de corazón, color menta y completamente cubierto de pedrería. El actor Timothée Chalamet llamó la atención con un traje completamente blanco, moderno y sofisticado. El ganador del Oscar, Michael B. Jordan, lució un traje negro elegante, resaltado por un detalle de doble cadena en el bolsillo. También destacó Gwyneth Paltrow, quien eligió un vestido minimalista blanco con aberturas a los lados. El actor Leonardo DiCaprio apareció con un smoking clásico, pero sorprendió con un nuevo look en el que resaltó su bigote. Mientras que Anne Hathaway lució un elegante diseño floral acompañado de guantes y un cinturón que completaron su estilo. En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme. Gracias, amigos, por su confianza y sintonía de siempre. Mañana los invitados a contacto directo son Roberto Luque, el exministro de Infraestructura y Transporte, para analizar la polémica por las concesiones viales en Guayas, los daños por el invierno y la situación de la
la Agencia Nacional de Tránsito. Además, Artur Romeu, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Él va a hablar de las dificultades para ejercer el periodismo en Ecuador, que pasa por un toque de queda, pero sin cobertura de los medios. Amigos, las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información a profundidad con el sello de Televistazo. Buenas noches.